Es cierto que no hace falta que la violencia sea dirigida directamente a ti para que tenga un potencial daño. Sí, en cualquier tipo de violencia siempre los datos oficiales infraestiman la realidad, porque hay muchos casos que no se detectan o que las víctimas no notifican. Hoy tenemos en Saca tu Voz a Alba Águila Otero. Buenos días, Alba, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio aquí en Saca tu Voz. A vosotros por invitarme. Nada, un gusto tenerte. Alba es doctora en Educación y Psicología por la Universidad de Oviedo. Ella es profesora lectora de Criminología en la Universidad de Barcelona, donde imparte docencia en los grados de Psicología y de Criminología. Ella inició su carrera investigadora analizando las características y las necesidades de la población atendida en acogimiento residencial, con especial énfasis en los grupos más vulnerables, o sea, en adolescentes con problemas de salud mental o alguna discapacidad intelectual. Actualmente ella es miembro del grupo de investigación en victimización infantil y adolescente Grevia, del que ya os he hablado en otras ocasiones porque ha estado aquí con nosotros Noemi Pereda, que es una de las personas que lo lidera. Y ahí en este grupo de investigación, pues Alba continúa su investigación en victimización infanto-juvenil de una manera más general, trabajando sobre todo la victimización sexual que tiene que ver con abuso sexual y con explotación sexual. Entonces han publicado un informe que yo aconsejo porque es muy sencillo de leer. Hablábamos ahora Alba y yo, ¿no?, de lo complicado que puede llegar a ser un informe con mucha información. Este es un informe muy sencillo de leer, muy interesante, que han publicado con UNICEF, que yo aconsejo, que se llama El maltrato y la exposición a violencia familiar, un estudio nacional desde la perspectiva de la adolescencia española. Lo ha publicado Alba junto con Noemi Pereda y con Laura Andreu. Y queríamos, bueno, desde el primer momento que vi cosas de Alba, ¿no?, pues yo quería tener una conversación contigo, Alba, pero claro, al ver este informe y luego otro que aludiremos a él al final, una publicación que habéis hecho científica, pues yo quería un poquito exprimir, ¿no?, exprimir esta información tan importante que habéis conseguido, ¿no? Es la primera vez que en España se hace un estudio de estas características preguntando directamente a 4.319 chicos y chicas entre 14 y 17 años sobre, en este caso del informe que os menciono, las distintas formas de violencia que han afrontado en su entorno familiar en el último año. Claro, a mí me ha sorprendido un montón la información que está publicada aquí y bueno, voy a ir sacando porque es que ya según empieza el informe yo ya me quedé ahí, como en el primer párrafo, que digo, madre mía de mi vida. O sea, voy a leer este inicio, ¿no?, que me parece de verdad muy importante, ¿no? Dice el informe, dice UNICEF calcula que aproximadamente 3 de cada 4 niños y niñas entre 2 y 4 años, lo que son alrededor de 300 millones de niños y niñas en el mundo, son disciplinados regularmente de forma violenta por sus padres y por sus cuidadores. O sea, este dato me parece que es escalofriante. La tolerancia hacia modelos de crianza humillantes o violentos y un malentendido respeto a la privacidad dejan solos a los niños, niñas y adolescentes frente al maltrato. Es difícil entender para ellos que ciertos comportamientos y patrones de relación no son aceptables y a veces los resultados cuando se deciden hablar o pedir ayuda no son los esperados. Pueden no ser creídos, sus vivencias y dolor pueden ser minimizados y en los casos en los que se inicia una investigación, los largos y complejos procesos les acarrearán una dolorosa revictimización. Yo es que ya aquí ya, o sea, yo con esto ya dije, pues que esto me da ya para toda la entrevista contigo, Alba. O sea, lo que nos queda entonces como sociedad, ¿no?, de trabajo a la hora de seguir tolerando, como decís en este párrafo, ¿no?, estos modelos de crianza que todavía siguen siendo en algunos casos hacia los niños violentos, humillantes, que encima ellos, porque claro, yo no es que lo haga aposta, pero inevitablemente me lo llevo a mí, ¿no?, a lo que viví, y digo, claro, es que si tú estás viviendo en un entorno que desde que has nacido es así, y son tu padre y tu madre, que son tus principales referentes y de los que dependes absolutamente para sobrevivir, tú te quieres creer que esto es normal. Por más que haya algo dentro de ti que se quiere revelar, a costa de no dejar que te reveles, tú acabas aceptando que esa es tu realidad. Entonces es tremendamente complicado, como decís aquí, que ellos, estos comportamientos y patrones de relación, los acepten como violentos, porque es como, bueno, es que es lo que me ha amado. Y a lo mejor ahora
ojalá, ¿no?, entre los chavales hablen más de qué se vive en sus casas, pero por lo menos en mi generación nadie hablaba de a mí cómo me trata mi madre o cómo me trata mi padre o qué veo yo hacia mis hermanos o entre ellos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo voy a reconocer algo como violento? ¿Cómo voy a reconocer algo frente a lo que me revelo si yo misma me he ido diciendo a mí misma que esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay? ¿No? He aprendido a no defenderme frente a eso, ¿no? Es tu realidad, al final tu familia es el primer núcleo de socialización, es con quien te crías hasta que llegas al ámbito educativo y empiezas a conocer otras realidades, otros entornos y socializas con otras personas, pero en la primera infancia el referente primordial es nuestro núcleo familiar, las personas con las que convivimos y quienes nos crían y nos cuidan, las figuras cuidadoras. Y claro, eso puede ser maravilloso o puede ser pues lo más peligroso para un niño y una niña dependiendo de cómo sean esas figuras cuidadoras o esos progenitores. Y a veces se normaliza porque realmente no se conoce otra realidad hasta que ya eres más mayor y lo hablas y otra persona te dice, tu amigo o tu amiga te dice, no, pero no te deberían pegar, por ejemplo. Exacto. Pero hay cosas muy normalizadas y por eso muchas veces tampoco se pide ayuda, porque no se reconocen como víctimas de algo que no está bien. Por eso es tan importante que los niños y niñas y adolescentes, pero sobre todo niños y niñas desde muy pequeñitos y pequeñitas, conozcan cuáles son sus derechos y qué está bien y qué está mal, para que puedan reconocer si lo que ellos viven en cualquiera de sus entornos es adecuado o no. Y puedan pedir ayuda. También es fundamental que conozcan a quiénes pueden pedir ayuda, pues que el profesor o la profesora va a poder ayudarles o confiar en algún amigo o amiga. A veces en cualquier tipo de victimización pueden ser amigos y amigas quienes dan la revelación, quienes piden ayuda a una figura adulta porque fulanito o menganita ha sufrido X o en casa le pasa esto. Totalmente, Alba. El otro día en la entrevista que hicimos con Nacho, que la sacaré en breve, con Nacho Guarix de UNICEF precisamente, claro, él decía, es que no es opinable un derecho de infancia, es que no estamos hablando de un asunto moral, de lo que está bien o no, es que es un derecho que tiene como niño, como niña. Uh-huh. Y esto no es discutible. Entonces me encantó, ¿no? Me encantó esta frase que dijo, porque dije, joder, qué gran verdad y qué gran revelación a la hora de educarlos, ¿no? O sea, no es que yo opine que, es que es un derecho que tienes, ¿no? Es un derecho a ser protegido, ¿no? Entonces esto no es un derecho a participar, es un derecho a escucharte, es un derecho a que tú te expreses, ¿no? Toda esta serie de cosas, si fuéramos capaces, ¿no?, de diseñar nuestros sistemas de crianza y de educación desde este enfoque de derechos de infancia y, como tú decías ahora, desde el minuto uno que ellos conozcan cuáles son esos derechos. Sí. A lo mejor en mi casa estoy viendo una realidad, pero si en el colegio me están contando esto y me están haciendo identificar esto, yo soy capaz de entonces en mi cabecilla decir, es que esto no cuadra con lo que yo vivo en mi casa. Exacto. Totalmente. Y pedir de manera más o menos explícita, porque a veces la ayuda puede ser comentar o que haya una revelación, aunque no sea con la intención de denunciar a sus padres, pero puede que hablen, que expresen lo que están viviendo en casa y que entonces sean las figuras adultas de estos entornos quienes pongan en marcha los mecanismos, porque al final en todos los entornos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, tienen una hoja de notificación de cualquier tipo de violencia que pueda estar sufriendo un niño, una niña o un adolescente. Hoy día también con la LOPIBI en los entornos de ocio y tiempo libre tiene que haber una figura protectora, el coordinador de convivencia o de bienestar, que esté formado y que sepa cómo notificar cualquier cosa que pasa, dentro de esa actividad o fuera, o cualquier riesgo al que pueda estar expuesto el niño o la niña, con lo cual bueno, poco a poco estamos estableciendo más mecanismos y formando más a los profesionales precisamente para que no haga falta que el niño o la niña se identifique como víctima y pida ayuda de manera explícita. Totalmente. ¿Cuáles son esos tipos, Alba, de violencia en el entorno familiar que identifica la investigación y en qué medida habéis podido comprobar en vuestro estudio qué es lo que ellos responden al respecto? O sea, si yo realmente, como decíamos, aunque no acepte el patrón, puedo reconocerlo cuando me preguntas por él, ¿no?
Bueno, claro, una parte fundamental de la investigación es no preguntarle si sufres maltrato Por o si supuesto, sí, sufres sí, sí. maltrato psicológico, maltrato físico, aunque luego nosotros lo nombremos Sí, así, sí, sino que le preguntas si alguien te ha pegado alguna sí, vez, si alguien te ha humillado, sí. gritado o insultado, de modo que tú preguntas por el acto en sí, que luego Vale. sí que le ponemos esa etiqueta. También es cierto que no identificamos en el estudio todos los tipos de violencia que se pueden dar en un núcleo familiar. Por un lado, evaluamos o exploramos la violencia directa, la que está Sí. ejercida por parte de una de esas figuras cuidadoras hacia el menor o la menor que está respondiendo a la encuesta. Por un lado, la violencia física, golpes, puñetazos, violencia más psicológica o de carácter más emocional, como pueden ser esos gritos, esas humillaciones, esos insultos. Negligencia física, pues no tener la alimentación adecuada, la ropa adecuada, a lo mejor para el tiempo que hace, no tener abrigo suficiente en invierno o no tener ropa de verano cuando hace calor, no acudir al médico cuando estás enfermo, este tipo de negligencia de tus necesidades básicas. La violencia sexual también, que pueda darse en el entorno familiar por parte de unas figuras, de las figuras cuidadoras o progenitores. Y luego, por otro lado, exploramos la violencia indirecta. Esa violencia que no está dirigida de manera directa al niño o niña, pero que se da en el entorno, hacia otras Sí. personas, ya sea entre los progenitores, hacia hermanos, hacia abuelos o abuelas, si se convive con ellos. También podría ser, que no evaluamos, la violencia filioparental de un hermano hacia los progenitores. Esto también es violencia que se puede dar en un entorno familiar. Y hay también negligencia emocional, hay negligencia hacia las necesidades de seguridad, por ejemplo, cuando los progenitores no están pendientes de que no haga cosas que no se haga Ya. daño, que no consuma drogas, que no se relacione con personas mayores de edad, por ejemplo, o que vaya al colegio. Este tipo de conductas negligentes también son violencia que se puede dar en el núcleo familiar. Pero es cierto que nosotras no evaluamos todas las que hay, porque realmente hay muchos tipos de violencia que pueden darse en un núcleo familiar. Sí, a mí me ha sorprendido un montón porque cuando tú empiezas, o yo por lo menos, claro, no puedo para nada hablar de otros, ¿no? de mí misma, a ser consciente de que estás siendo maltratado, o sea, yo por lo menos lo que veía era la relación, ¿no? O sea, en mi caso, mi padre y yo. Pero es que me he quedado súper sorprendida al leer vuestro informe, claro, como que voy tomando conciencia según os sigo leyendo, ¿no? A los profesionales, ¿no? Que digo, joder, o sea, es que no es solamente que tú vivas la tensión del maltrato, ¿no? de ese progenitor hacia ti, es que estás viviendo, por otro lado, esa situación de desprotección del otro progenitor que no hace nada, más Sí, la sí. violencia entre ellos constante de maltrato mutuo, más la violencia de maltrato hacia uno de tus hermanos que no te está tocando a ti en este momento, pero le está tocando a otro. O sea, yo recuerdo, o sea, de las pocas cosas que tengo en la cabeza de recuerdos de la infancia, o sea, yo recuerdo gravísimamente uno de esos maltratos de mi padre hacia una de mis hermanas, ¿no? Entonces es como que es imposible no vivir en un estado constante de alerta o de estrés en un ambiente de maltrato, porque me imagino que cuando una persona maltrata, no maltrata solo al que es maltratado, sino que existe maltrato, diferentes formas de maltrato, con relación a los diferentes miembros de la familia. Entonces, claro, da igual que, bueno, no da igual, pero no sé si da igual o no, aunque no vaya contigo, está siendo con otro, entonces estás constantemente en un estado de alerta de eso, ¿no? De a ver qué va a pasar ahora, ¿no? O sea, a ver qué hago, ¿no? Para solucionar la siguiente situación que se va a dar. Y esto me ha llamado muchísimo la atención, que es que de los 10 ítems que planteabais en la encuesta, me parece que eran 4, ¿verdad? Que hacían referencia, 6 ítems que incluyen violencia física, psicológica y sexual, y 4 ítems que refieren a la exposición a violencia familiar o a formas de violencia hacia diferentes miembros del núcleo familiar. Y me ha impactado mucho, de verdad, o sea, os lo agradezco a mí por mi caso en concreto, por haberme dado luz con relación a este tema, ¿no? Y también me lleva a comprender, en mi caso, bueno, cuando mis hermanos no aceptan, ¿no? O digamos que me excluyen del núcleo familiar, cuando yo revelo lo del abuso, digo, es que cada uno ha sufrido un maltrato. Entonces, Diferente puede haber sido. exactamente, entonces
¿cómo puedo juzgar, ¿no?, que luego reaccionen hacia mí de una manera o de otra cuando a lo mejor vete tú a saber cómo están gestionando su propio maltrato vivido en su vida, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Es realmente complicado, o sea... Sí, sí, porque además es cierto que no hace falta que la violencia sea dirigida directamente a ti para que tenga un potencial daño, para que pueda tener un efecto negativo en tu salud, en tu desarrollo, que tenga ese impacto traumático, digamos, y que con todas las consecuencias que se puedan desarrollar a raíz de ahí. Y claro, luego es que también es cierto que cada víctima lo puede vivir de manera muy diferente. Hay muchos factores que influyen en cómo va a desarrollarse o las consecuencias que van a derivarse, digamos, de la victimización que hayas sufrido. Y claro, no es un A provoca B siempre igual, no, depende de muchos factores, de tus habilidades personales, de cómo reacciona el entorno, incluso el sistema que tengamos a nivel comunitario, asistencial. Claro, depende de muchísimas cosas para que se desarrolle un efecto más negativo o menos, o que se atenúen esas consecuencias. Las dinámicas familiares son complejas y a veces se quiere reconocer o no se quiere reconocer lo que puede estar sufriendo otra persona o no. Totalmente. Y las cifras, mira, yo... de nuevo digo, Dios mío, en 2022 el Registro Unificado de Sospechas de Maltrato Infantil recogió 29.770, lo cual es un incremento del 38,3% relacionados con negligencia, con maltrato emocional, con maltrato físico, con abusos sexuales, y el Ministerio del Interior en 2023 recogió 8.248 victimizaciones, lo que supone un incremento del 6,8%. Claro, vosotros decís en este estudio que el aumento se puede explicar quizá por una mayor concienciación de la gente, por tanto hay un mayor reporte, pero también se sabe que de estas situaciones lo que se notifica es una cantidad mínima, ¿no? Entonces, el problema, la gravedad del problema y la escala del problema, digamos, es enorme. Sí, en cualquier tipo de violencia siempre los datos oficiales infraestiman la realidad, porque hay muchos casos que no se detectan o que las víctimas no notifican. Tanto en violencia con adultos también ocurre. Las cifras oficiales siempre se nos quedan escasas, siempre se quedan cojas, porque no siempre logramos detectar todos los casos de violencia, todas las realidades. No siempre las víctimas son capaces o conocen los recursos a los que pedir ayuda, por ejemplo, o son capaces de pedir esa ayuda o de revelar lo que están viviendo. Entonces las cifras oficiales se quedan siempre muy escasas y no reflejan bien la realidad de cualquier problemática de violencia. Es cierto que han subido y que esas notificaciones puede ser porque ahora tengamos más sensibilización y notifiquemos con más frecuencia. Es cierto que gracias a la LOPIBI también se promueve más el uso de los registros unificados, con lo cual quizás esté subiendo más esa información a los registros y por eso tengamos más datos que antes, porque si no me equivoco, según la LOPIBI, en 2025 el plan era que todo el mundo la utilizara estos registros. Pero siempre nos quedamos cortos. La realidad va a ser que hay más violencia de la que estamos estimando o registrando. Totalmente. Y decía que la escala, o sea, el alcance es brutal por lo que dices, ¿no?, por la infranotificación, pero yo hablaba también de la escala en el sentido de que también tenéis ya estudios que hablan sobre la asociación entre los chicos, las chicas que han sufrido maltrato en su infancia y adolescencia y que luego hacen conductas violentas, tanto en noviazgo como socialmente, conductas delictivas, por supuesto, además de un montón de problemas de salud mental que son graves consecuencias del mismo, ¿no? Con lo cual es que es un problema que ya no es solamente hoy, a día de hoy, sino a cómo se escala, ¿no?, en la sociedad en el futuro, ¿no? A largo plazo y además se ve claramente que la victimización lleva a ser luego victimario. Hay una relación de que tienes más riesgo. Claro, porque lo normalices, porque aprendas a relacionarte con patrones inadecuados, violentos, o incluso no violentos físicamente, puede ser de manipulación, de chantaje. Claro, es que hay muchas cosas que pueden llevarte a cometer violencia después de haber sufrido violencia.
Total. Pero la relación sí, se ha demostrado en numerosos estudios, en la literatura científica ya lo ha mostrado de manera bastante clara que no es solo el efecto que pueda tener a nivel de desarrollar un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, el impacto, digamos, que pueda tener en la salud mental a nivel individual de la víctima, sino todo lo que conlleva, la superposición o el overlap que se dice en inglés entre sufrir violencia y cometer violencia. En el bullying, en la violencia entre pares, es algo que todos los estudios lo demuestran una y otra vez, la superposición que hay entre sufrir esa violencia y ejercerla. Totalmente, totalmente. Y de vuestros datos, a mí me llama mucho la atención también que habéis encontrado diferencias significativas, ¿verdad? Bueno, ya en sí el dato vuestro, que me parece preocupante, que es un 26% de los participantes afirmaban haber sufrido violencia en su entorno familiar. Luego me gustaría un poco que nos hablaras de esas diferencias que habéis encontrado, ¿no? De género, de minorías étnicas, etcétera, ¿no? Sí. Hay bastantes diferencias, es cierto que un 26% de chicos y chicas, porque en este caso el estudio no incluye niños, son adolescentes, había sufrido algún tipo de violencia directa o indirectamente, es decir, dirigida a ellos o ellas o a otra persona de su entorno familiar, del núcleo. Entonces, bueno, es bastante alto, es una cifra preocupante, pero cuando analizas concretamente a ver quién sufre más o con más frecuencia, quién tiene más riesgo para este tipo de victimización, te das cuenta de que las chicas lo sufrían con mayor probabilidad, que tenían más riesgo. De hecho, en la violencia directa, cuando analizas quién sufre más, la victimización o el maltrato de manera directa eran un 26% de las chicas frente a un 15% de los chicos. Entonces, claro, ellas tienen más riesgo de este tipo de victimización. Lo más frecuente en cuanto a dentro de estos tipos de victimización, lo más frecuente era el maltrato psicológico, esa violencia más emocional, de humillaciones, de gritos, insultos, que también sufrían mucho más las chicas, el doble, de hecho era el 22% de chicas frente al 11% de chicos. Con lo cual las chicas sufrían más, con más frecuencia la victimización en el núcleo familiar de manera directa. Especialmente el tema de la violencia física, la violencia emocional y la negligencia. Luego, de manera indirecta, también lo sufrían más las chicas, ellas reportaban o informaban más de violencia dentro de su núcleo familiar. Era, de hecho, casi un 18% de chicas frente a un 8,5% de chicos que reportaba tener violencia en su núcleo familiar. La violencia más habitual también era de nuevo la verbal, que también reportaban mucho más las chicas que los chicos. Y luego también vimos otros grupos vulnerables. Con edad no encontramos muchas diferencias, también es cierto que el rango de edad en general en el estudio era de 14 a 17, sí, con lo cual no son grupos de edad muy diferenciados, no estamos hablando de niños, primera infancia, con prepúberes, con adolescentes, sino que eran todo adolescentes, con lo cual era más normal no encontrar diferencias en este ámbito, pero sí que encontramos cuando estábamos analizando las minorías sexuales, aquellos chicos y chicas que se declaraban como gay, lesbiana, bisexual u otra orientación sexual no diferente de la heterosexual, reportaban con más riesgo o más prevalencia de todos los tipos de victimización, sí, de todos ellos. Desde directa, indirecta, todos los tipos concretos, había diferencias significativas. La media era tener entre 2, 3, 4 veces más riesgo de las victimizaciones. Entonces, bueno, es preocupante, es una población que no podemos descuidar porque se ve que sufren más violencia en el núcleo familiar. Y lo mismo con las minorías étnicas. Aquellos jóvenes que no se identificaron o que no dijeron, no se identificaron con la etnia única y exclusivamente europea, sino que eran etnias diferentes o etnias mezcladas, reportaban más violencia en el núcleo familiar.
Especialmente era la violencia directa, de manera más general, la violencia física, emocional, si no me equivoco también la violencia sexual por tocamientos, y de manera indirecta también reportaban un núcleo familiar más violento que los chicos y chicas que eran única y exclusivamente de etnia europea. Como es muy grave lo que comenta Salva, y yo me pregunto dentro de las familias todavía cuántos padres, cuántas madres hay que consideran que un insulto, una humillación, una amenaza, una burla no es maltrato, porque en mi caso es de las cosas que más me ha costado. O sea, puedo recordar un maltrato físico de mi padre, darme un bofetón que me tiró al suelo, o de echarme una jarra de agua por encima porque no dejaba de reírme mientras estábamos comiendo, viendo el telediario. Puedo recordar cosas físicas puntuales, pero lo que más creo que a mí me ha costado, digamos, superar respecto a mi autoestima han sido estas pequeñas cosas del día a día constantes, ¿no? De burlarse de tu cuerpo, porque fíjate qué piernas, fíjate qué ojos, fíjate qué tal, y mira cómo te todo el día llorando, eres una no sé qué, humillarte de es que eres una inútil, que te mando a buscar tal y no lo encuentras. O sea, ese acoso por la casa de daba igual en qué lugar de la casa estuvieras, de repente aparecía, ¿y qué haces? ¿Y por qué tienes que estar haciendo eso? O sea, este constante, ¿no?, del día a día me parece tan difícil, ¿no?, luego de superar a la hora de tú sentirte segura contigo misma, que me pregunto muchas veces esto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas todavía siguen normalizando que una burla, o sea, que hacer humor a costa de otra persona y luego, ay, es que tú te lo tomas, es que es una broma? No, es una burla, o sea, te estás burlando de mí, me estás humillando, me estás insultando. Estas cosas van, bueno, afectando de una manera tan brutal, ¿no?, al niño, a la niña, al adolescente, que creo que es absolutamente imposible que luego no solo se traslade a problemas de salud suyas, mental, sino en sus relaciones sociales. O sea, ¿cómo me voy a relacionar bien en el colegio con otros chicos, con otras chicas, con esto que llevo, que no sé gestionar, que no sé qué hacer con ello? Entonces me parece que es una de las formas, digamos, todavía culturalmente menos asumida, ¿no?, que entender que esto es maltrato, y también menos, creo, ¿no?, aceptadas como por los profesionales de hay algo muy importante que trabajar de tu autoestima si esto ha sido un constante en tu día a día desde que eras pequeño, ¿no? Sí, porque además se habla mucho en el ámbito educativo del efecto Pygmalion, de cómo si estamos todo el día machacando a un niño o a una niña diciéndole que es un inútil, que no sabe hacer nada, no va a saber hacer nada. Pero esto ocurre en cualquier relación o vínculo que tengamos importante en nuestra vida. Y si pensamos en las figuras cuidadoras, que puedes crecer con ese mensaje de eres un inútil, no sabes hacer nada bien, no vales para nada, reírse incluso físicamente, o la presión por tu peso, por tu apariencia, por tu pelo, por cómo vistes, por lo que te gusta hacer, con todas esas críticas que tú cuando estás construyendo, porque al final tú durante tu etapa de desarrollo estás construyendo tu identidad, tus gustos, tu apariencia, bueno, construyéndote a ti desde cero, tiene un impacto muy negativo todas esas críticas, esas humillaciones, esas burlas, porque es muy difícil. Tiene que haber algo que contrarreste de manera muy contundente ese mensaje que estás recibiendo diariamente prácticamente, para poder construir un autoconcepto y una autoestima saludables, fuertes, que seas capaz de ver tus puntos fuertes, que seas capaz de reconocer también tus puntos débiles, pero que sepas que tienes cosas buenas, que es válido, que te sientas como te sientes, que es legítimo, que te guste un tipo de música o que te guste hacer una cosa o que lo hagas de otro modo, que a lo mejor es diferente al de tus padres, y que no pasa nada, que es legítimo y que es normal y que está bien. Entonces, si tú no creces con este mensaje, pues probablemente también, efectivamente, tus relaciones sociales se vean dificultadas porque tú consideres que no mereces el cariño de otras personas, o que no vales lo suficiente, o que tengas mucha envidia de otra persona que es muy segura de sí misma, porque, claro, es que yo no soy capaz de sentirme así, yo no soy capaz de sentirme a gusto en mí mismo o en mí misma, en mi cuerpo, o con mis gustos y mis aficiones, o con cómo hago las cosas, porque es que no hago nada bien. Y a lo mejor lo haces bien, pero no lo haces al modo de la persona que te está dando ese mensaje, de que eres una inútil, que no estás haciendo nada bien.
Y coincido con lo que tú dices, que hay que generar más sensibilización, porque si a pesar de que ya está muy regulado el tema de la violencia física y sabemos que la letra con sangre no entra, que hay como mucha conciencia con esto, aún así oyes el mensaje de que una hostia a tiempo arregla muchos males. Totalmente. Y hay mucha conciencia. ¿Qué pasa? Que el concepto que tenemos de los malos tratos y de los buenos tratos no depende solo del marco legislativo, que ahora tenemos un marco legislativo privilegiado, diría incluso en España, en el que se habla no solo de lo que es maltrato y de qué hay que hacer cuando ocurre esto, sino del buen trato y de promoverlo y de prevenir la violencia. No es solo esto, sino que tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las consecuencias que tiene la violencia y el maltrato para la infancia, para poder identificarlo como maltrato y poder decir, no, esto no está bien y esto no lo podemos hacer. Entonces tenemos todavía que concienciar mucho sobre pues ese machaque que puede ser más grave o menos grave y puede no tener la intención maltratante siquiera, pero a veces por cómo decimos las cosas pueden tener un impacto muy negativo en las personas con las que nos estamos relacionando. Y hay que pensar que niños y niñas pues son especialmente vulnerables porque son muy pequeñitos y porque nos tienen solo a las figuras adultas diciéndoles si hacen las cosas bien o si no las hacen bien, si valen o no valen. Exacto. Claro, no conocen otra alternativa, no van a poder construir otra identidad. Exactamente. Y otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención del estudio también es que estudiáis las interferencias parentales en los casos de separación, de divorcio, que, Dios mío, solamente en mi entorno más cercano he visto tanto esto, ¿no? O sea, el malmeter, es que simplemente el hecho de malmeter, ¿no? De hablar mal, ¿no? Del otro progenitor, lo he visto yo en mi casa, respecto a mí, respecto a mis padres, lo he visto, o sea, mira, yo te voy a contar esto. Cuando yo me separé cuando mi hijo tenía 10 meses y fue muy difícil, o sea, porque también sufrí maltrato de él, y entonces los 2 primeros años fue muy complicado, ¿no? Y entonces cuando Alejandro, mi hijo, que era un bebé, volvía a casa y me decía algunas cosas, en plan, yo qué sé, bueno, alguna cosa que en fin, alguna barbaridad, ¿no? Que el abuelo o la abuela pues malmetiendo habían dicho de mí, ¿no? Yo decía, es que de verdad tu padre, y yo decía algo malo de él, y él, el propio niño Alejandro, me decía, mamá, por favor, no me hables mal de mi padre. Yeah. Y tenía 2 añitos y poco. Entonces, claro, yo recuerdo esa frase que se me quedó grabada y pensé para mí, es que yo le estoy diciendo, jo, fíjate, qué mal que te hablen de tu madre así, ¿no? Y yo misma, como reacción, lo que me sale es que tu padre, y de repente dije, es que yo no tengo derecho a malmeter contra su padre, ¿no? Es que yo no tengo derecho, por favor, o sea, tenemos que respetar, ¿no? Que él tendrá que decidir cuál es la relación que quiere con su padre Exacto. Totalmente. Entonces, no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos y yo lo he vivido en mi casa de toda la vida de mi madre, malmeter contra mi padre constantemente, pero al mismo tiempo no protegernos, ¿no? O sea, esta contradicción constante, sí, claro, te genera un caos como persona y tú adoptas conductas que crees que están bien y luego dices, joder, ¿cómo va a estar bien esto, no? Claro, es que es muy difícil y en el contexto de los divorcios y las separaciones conflictivas se pierde muchas veces el foco importante, que es el bienestar del menor, el bienestar del niño, de la niña, de los niños, de las niñas, de los hijos, digamos, que haya en medio de esa separación conflictiva. Y claro, cuando perdemos ese foco, esa importancia, esa relevancia que tenemos que darle, pues a veces cometemos conductas que no son adecuadas y que no están priorizando los derechos de ese niño y de esa niña, porque al final hay que tener en cuenta que el niño o la niña tiene derecho a ver a su padre, a ver a su madre, a ver a sus abuelos, etc. Tiene derecho y hay que respetarlo. Nos puede parecer mejor o peor porque el padre o la madre puede ser mejor o peor persona, pero hay que respetarlo porque tienen derecho y entonces malmeter parece que no tiene mucho impacto, pero jolín, muchísimo. Es que luego recibe muchos mensajes contradictorios y a veces incluso los mensajes son muy brutos, muy poco filtrados, con lenguaje que ni siquiera debería estar escuchando y son incluso bidireccionales por parte de las dos figuras, con lo cual, pues claro, ¿con qué te quedas tú? No. No saben que
que hacer los niños y niñas. Totalmente. Yo recuerdo venir... ¿Qué imagen tienen de sus padres? Exacto. Pues sí, así es, Alba, totalmente. Mira, otra cosa interesante que creo que es muy importante que visibilicemos es, después de haber estudiado, ¿no?, los resultados de la investigación, cuáles son las propuestas que vosotros hacéis, o sea, cómo conseguimos mejorar esta situación. Ya nos has dicho cositas antes, ¿no?, pero para ahondar un poquito más en esto, si no te importa. Bueno, pues la verdad es que hay un montón de cosas que hacer porque podemos, o tenemos, mejor dicho, que actuar a todos los niveles. Al final, una de las intervenciones más importantes que considero yo cuando se trata de violencia en el núcleo familiar, porque tenemos un sistema de protección que ante una situación de alto riesgo, de desprotección, va a intervenir, Sí. pero que tenemos que dar recursos a las familias, tenemos que dar alternativas educativas, tenemos que informar, tenemos que concienciar precisamente sobre qué es ciertas cosas, ciertos actos que parecen inofensivos, Exacto. como puede ser reírte de hacerle una burla a tu hijo o a tu hija, o hablarle mal del otro progenitor, bueno, pues que tienen un impacto y que no tenemos que hacerlas. Exacto. Entonces, por un lado, la sensibilización de manera más general para cualquier persona y especialmente para las familias, y recursos que podamos trabajar las habilidades parentales, podamos trabajar formas de resolución de conflictos sin caer en el castigo físico, sin caer en los gritos, en la violencia, porque si no se generan esos entornos que son como hervideros en los que todo el mundo grita, discute, se insulta, no solo hacia el niño sino hacia otros progenitores, los niños y las niñas luego acabarán gritando también a los progenitores. Bueno, pues nuevas formas de relacionarnos y sobre todo de resolver conflictos, negociar, aprender a negociar con los niños y niñas, que tengan voz, que puedan opinar sobre las dinámicas, las cosas que se hacen, las decisiones que se toman en el hogar. Bueno, pues dar un poco información, recursos, apoyo a las familias es fundamental, porque hay cosas que a veces se podrían evitar de una forma muy sencilla, como es la negligencia física. Pues a lo mejor la familia necesita más recursos económicos, porque no puede alimentar adecuadamente a la familia, porque no tienen suficientes ingresos en el domicilio como para alimentarse de manera adecuada. Pues bueno, que haya recursos y apoyo para las familias, que se creen entornos seguros también, pues eso, que los niños y niñas sepan cuáles son sus derechos fundamentales, que es normal o que está bien y que no está bien también, que tengan a quien recurrir fuera del entorno familiar, porque en este caso estamos hablando de violencia dentro del núcleo, pues que conozcan que en el ámbito educativo, que en el ámbito de ocio y tiempo libre, que hay un montón de adultos y de profesionales trabajando a su alrededor, a los que pueden comunicar qué es lo que está pasando, resolver dudas, que ellos pondrán en marcha las intervenciones que se consideren necesarias, que ellos sepan qué pueden hacer, a quién pueden pedir ayuda, qué tienen, que es bueno y qué es malo, para que puedan también identificar si lo que están viviendo es algo totalmente normal o no, o algo no va bien o no encaja. También que les demos participación en ese sentido, que tengan esa autonomía, esa agencia, que puedan también opinar muchas veces de si las iniciativas que tenemos los adultos, las personas adultas, con nuestra visión totalmente adultocentrista, son adecuadas o no, porque a veces tenemos grandes ideas y cuando se las explicas a los chicos y chicas te dicen, ya, pero esto no le veo yo mucho el sentido, o no creo que sea muy útil, y al final la sociedad cambia, la juventud cambia, en este caso los adolescentes, pues hay formas de trabajar muy innovadoras con ellos, de manera mucho más participativa, y que se les tenga en cuenta, porque también es una de las cosas que nuestro marco legislativo actual promueve, precisamente la agencia y la autonomía y la participación infanto-juvenil, y no podemos olvidarlo. Hablemos de la victimización en la familia o en cualquier otro tipo de victimización. Y a nivel de... Sin duda alguna, también los servicios atencionales a víctimas, que puedan recibir una buena atención adecuada a las necesidades que tengan, sin duda alguna también es fundamental. Sí. Y a nivel institucional, ¿estáis observando, Alba, que haya más capacidad de colaboración, de coordinación, de trabajo interdisciplinario para generar medidas preventivas de intervención temprana que sean al final más efectivas?
Sí, hay iniciativas y se está mejorando y se está trabajando en esa línea porque también es lo que obliga el marco legislativo que tenemos Sí. actualmente y con el hecho de que formemos a profesionales también en los contextos de ocio y tiempo libre, facilita que ellos sepan a quién tienen que contactar y a quién tienen que derivar cuando detectan o sospechan un caso de cualquier tipo de violencia. Puede ser maltrato en el hogar, violencia sexual, violencia por pares, saben a quién tienen que notificar, con lo cual esa coordinación, ese funcionamiento entre sistemas va mucho mejor, porque la gente tiene más información y más recursos, que antes, hasta hace poco, pues no. En el ámbito educativo teníamos mucha presión sobre tienes que notificar, esta es la hoja de notificación, estos son los tipos de violencia, y era como casi exclusivo del ámbito de la salud, de servicios sociales, las familias que tuvieran localizadas y que pudieran notificar y detectar, y ya está. Y ahora tenemos más ámbitos en los que hay recursos y hay formación y hay iniciativas de prevención. Es cierto que no hay suficientes iniciativas de prevención, para mi gusto. Totalmente. Creo que la prevención siempre es poca porque no todas las iniciativas de prevención van a tener el mismo impacto. No es lo mismo una campaña de sensibilización a nivel nacional que va a llegar a la población general para informar sobre las dinámicas adecuadas e inadecuadas de relación en el ámbito familiar, por ejemplo, que va a ser además muy difícil medir el impacto que tiene, si esto está reduciendo de manera significativa o no la violencia, pero podemos poner programas en marcha con familias, en los servicios sociales de base, en ámbitos comunitarios, pues dar talleres, dinámicas, en los ayuntamientos, en los servicios o digamos edificios locales, con entidades locales, en los centros educativos. Claro, se pueden hacer muchas iniciativas de prevención. Totalmente. Realmente. Creo que impacta, como decías, a un nivel muy interesante lo que se hace en lo local, en lo municipal, en donde implicas, ¿no?, a entidades concretas con las que trabajas en círculos pequeños, que ellos te pueden compartir sus realidades y les puedes decir, pues mira, esto sí sería, esto no sería, ¿cómo harías esto? O sea, esto funciona muy bien. Es verdad que a lo mejor llegas a 10 en lugar de llegar a 100, pero lo que tú decías, ¿no?, es cuánto calado hay intentando llegar a 100 y cuánto calado hay cuando llegas a 10, ¿no? Creo que es interesante tener en cuenta esto, totalmente. Bueno, y no quiero acabar, Alba, sin preguntarte eso por vuestro estudio que habéis publicado recientemente también. Has publicado con Noemí Pereda y con Varinia Leiva, que se llama Prevalencia y características asociadas a la explotación sexual en una muestra representativa de jóvenes españoles desde una perspectiva interseccional. Entonces, como me comentabas al principio, claro, habéis hecho un estudio tan profundo aprovechando una muestra tan enorme que decíamos antes de 4.319 adolescentes, que inevitablemente también tocar el tema de la explotación sexual pues es para mí primordial, ¿no? Y me gustaría que nos trasladaras qué habéis obtenido en vuestra investigación al respecto. Pues bueno, los datos, aunque la prevalencia es pequeña, porque tenemos una prevalencia de explotación sexual en población general adolescente española de un 2,6, y puedes pensar, bueno, es muy poquito. Realmente los datos son preocupantes porque estamos en el rango alto en Europa. De los pocos estudios que hay en Europa que hayan evaluado, analizado la prevalencia de explotación sexual en diferentes países, estamos a la cabeza. El rango más alto hasta hace poco era un 2,5, nosotros estamos en un 2,6. Perdóname y los resultados son preocupantes. Que te interrumpa, Alba, para que nos digas, yo lo tengo aquí, pero prefiero que nos lo digas tú, ¿qué es explotación sexual? Porque es que muchas veces estas palabras suenan a la gente como si estuviéramos hablando de una cosa absolutamente ajena a nuestra realidad. Entonces, simplemente un poquito que nos digas qué se entiende por explotación sexual para que podamos entender luego mejor vuestros resultados. Es un tipo de victimización o de violencia sexual que sufre un niño, niña o adolescente porque implica el uso de una persona menor de edad, de un niño, niña o adolescente, como objeto sexual a cambio de pues, dinero, objetos, algún tipo de recompensa o de favor. Pero es que esto no tiene que ser material. En realidad esto puede ser también el pertenecer a un grupo, el darte protección, el darte cobijo, el que te sientas parte de un grupo, que te sientas querido o querida. Entonces, que hay un intercambio que puede ser de dinero o de un objeto o no, porque también pueden ser drogas o eso, algo más emocional, más de vínculo, para satisfacer los deseos sexuales de la persona que está explotando.
otra tercera persona. Pues eso, para obtener un beneficio a partir de una persona menor de edad, hay algún tipo de intercambio. Y es cierto que hay una mala concepción de la explotación sexual infantil porque o se asemeja mucho a la trata. Exacto. Y no es trata, no estamos secuestrando a niños y trayéndolos, quitándoles el pasaporte y trayéndolos a España para explotarlos sexualmente, ni tampoco es el ejercicio de la prostitución. Porque ya te digo que muchas veces el intercambio ni siquiera es de dinero, pero hay una explotación sexual de una persona menor de edad a cambio de cualquier otra cosa. Sí. Y el otro día decía Nacho Guadix en la entrevista que los datos de UNICEF son de un 60% de chicos, chicas que aceptan contactos con desconocidos a través de Internet. Claro, cuando unes información, dices, Dios mío, o sea, ¿cuántas de esas personas, teniendo en cuenta la cantidad, ¿no?, de pedofilia y de pederastia que hay en la red, acaban o tienen como intención precisamente esto, ¿no?, la explotación sexual de los chicos y de las chicas, lo que tú decías, a cambio simplemente de que me hagas caso? A lo mejor es que no me hace falta que lo que yo quiera sea un bolso de Gucci y por eso acepto este contacto sexual contigo. Es que a lo mejor lo único que estoy necesitando es sentirme importante, sentir que alguien me escucha, sentir que alguien me hace caso. Y creo que las manipulaciones de estos adultos frente a los niños y las niñas son tan hábiles que les dan esto en muchas ocasiones a lo mejor que necesitan y están cayendo en una explotación sexual que ni siquiera saben, de la que ni siquiera son conscientes, ¿no? Es muy complejo porque lo más frecuente, lo más prevalente, digamos, que era esa generación de materiales sexuales, era el tema de fotografías, vídeos con desnudos, con tocamientos o con fotos con algún tipo de contenido erótico o sexual. Era lo más prevalente, el 1,2% de la población. Pero también ocurría la explotación sexual, ya fuera por tocamientos o por sexo oral o penetración. Hay formas más graves de explotación. ¿Qué pasa? Lo online, ahora se están haciendo estudios y ahora se están analizando más esta problemática con detalle, porque se está viendo que se está normalizando también muchísimo. Exacto. Con el tema, la influencia que tiene la pornografía para la normalización de ciertas conductas violentas en las relaciones sexuales, o la influencia de OnlyFans y este tipo de plataformas en las que se, digamos, blanquea esta explotación, porque además parece inofensiva cuando es online. Totalmente. Porque no te pone en riesgo, no tienes que ver a nadie, no tienes que hacer nada. Totalmente. Que te puedan pegar o agredir físicamente la otra persona. Es como, puede parecer incluso inocente, y a veces los chicos y chicas lo normalizan, de, pero si no me ha costado nada, han sido a hacer 4 fotos y ya está. Exacto. Y luego me han hecho un Bizum o me han comprado X. Exacto. Entonces, aquí hay algo, es un fenómeno muy complejo, y además con esto, con diferentes tipologías. Por un lado, el online, que se está explorando ahora más, se está prestando especial atención a esa explotación que se da a través de las redes sociales, de internet, plataformas de mensajería también. Y por otro lado, la que ya es más grave, digamos, porque implica algún tipo de interacción sexual física y en persona. Y en esta hay que prestar especial atención a grupos altamente vulnerables, como chicos y chicas en protección infantil, que la prevalencia se dispara, y que además es algo que ocurre en todos los sistemas de protección infantil de España. No es una realidad solo de Mallorca o de Cantabria o de Cataluña, ocurre en todas las comunidades autónomas. Y además aquí la captación a veces pueden ser incluso otros iguales, otros compañeros y compañeras. Entonces, claro, tenemos que analizar cada problemática para intervenir de manera adecuada sobre ella, porque no es lo mismo las medidas que tengamos que poner en Internet que las medidas que tengamos que poner para que no ocurra esto en persona, digamos, en físico. Totalmente. ¿Y cuáles son al final entonces, después del estudio, vuestras recomendaciones o vuestras propuestas para hacer frente a la explotación sexual? Porque una gran parte también tiene que ver de nuevo con el tema educativo, ¿no? O sea, cómo a nivel de marketing nos venden una cosa que se llama OnlyFans como algo que, oye, ¿y por qué no? Cuando creo que como adultos, ¿no?, de la sociedad tenemos la misión en este deber de protegerles, de explicarles qué es realmente OnlyFans, ¿no?
Sí, bueno, OnlyFans o cualquier otro riesgo, Sí, porque puede ser el que alguien te escriba un mensaje totalmente. privado en tu Instagram para Exacto, ofrecerte X. exacto. Bueno, la educación es fundamental, una educación sexoafectiva buena, de calidad, que aseguremos que reciben todos los niños, niñas y adolescentes, adaptada a su etapa de desarrollo, porque podemos empezar a prevenir un montón de cosas desde la más tierna Desde luego. infancia sin mencionarlas. Sin mencionar las drogas, sin mencionar la violencia, podemos prevenirla, porque damos habilidades transversales y de protección para que puedan enfrentarse a ciertas situaciones sin caer en la violencia o en el alcohol o en relaciones sexuales de riesgo, etcétera. Entonces, una buena educación adaptada a cada nivel, a cada etapa del desarrollo, informar bien de que esto es explotación, de lo que implica también este tipo de situaciones, de cómo evitarlas, de cómo protegerte, de cómo decir que no, de cómo evitar, pues a lo mejor, si estamos hablando de población en protección infantil, de a lo mejor ciertas zonas o ciertas personas que deben evitar porque son explotadoras, por ejemplo. Entonces, bueno, dar información y dar herramientas a los niños, niñas y adolescentes es fundamental para que ellos y ellas puedan evitar ponerse incluso en estas situaciones de riesgo, que sepan cómo protegerse en el mundo, digamos, físico, pero también en el mundo online. Totalmente. Cómo proteger su privacidad, cómo identificar a personas que quieren aprovecharse de ellos, que identifiquen que es la explotación sexual. Entonces, la educación es la prioritaria. Totalmente. Si tuviera que elegir una, sería la educación para ellos y para ellas, porque luego hay un montón de otras medidas que hacen falta, que tenemos que poner en marcha, la formación también de profesionales, más recursos, en el caso del online tenemos que trabajar también con aquellos proveedores de software y de plataformas para asegurar la protección de las personas menores de edad. Entonces, luego hay muchas otras que podemos poner en marcha, pero para mí la prioritaria, la número uno, educar en este ámbito. Totalmente, estoy contigo. Yo pondría la educación junto con ser capaces, ¿no? de darles ese confort emocional que necesitan dentro de casa, ¿no? O sea, Sí, qué estás 100%. buscando, ¿no? O sea, que estás, o sea, una vez que hiciste este contacto, ¿qué es lo que te daba ese contacto? ¿Que te hacía sentir bien, ¿no? ¿Cuál era la razón por la que lo buscabas, ¿no? O sea, ¿qué te está faltando, ¿no? O sea, dentro de ese confort emocional que necesitas en casa, ¿qué te está faltando que no te estamos siendo capaces de dar para que te expongas de esta manera, ¿no? A estos riesgos con personas desconocidas, ¿no? Creo que vamos avanzando a nivel psicológico, creo que cada vez está más, no sé, aceptado o normalizado el me pasa esto, tengo algo que no sé gestionar bien y voy al terapeuta. Creo que estamos avanzando mucho en eso, pero creo que todavía nos falta mucho como adultos, ¿no? En realmente sentir que hacemos una buena gestión emocional de nosotros mismos y por tanto tenemos una buena relación emocional con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿no? Entonces, hasta que no superemos eso, me imagino que a ellos les siguen faltando herramientas para gestionar bien sus emociones y por tanto, Sí. en un momento dado, caen, ¿no? En estas trampas que otros adultos de la sociedad les ponen, ¿no? Entonces, sí, para mí es absolutamente vital lo que comentas de la educación y yo le sumaría esa parte, ¿no? de cuestionarnos, ¿no? Como padres y como madres, qué parte, ¿no? Qué parte tengo que mejorar, ¿no? O qué cosas puedo aprender todavía más, ¿no? Para ayudarles a ellos, ¿no? Para darles herramientas también para gestionar sus emociones, ¿no? Sí. La vinculación es fundamental, que logren tener vínculos sanos, que Exacto. tengan vínculos fuertes, protectores, esos entornos seguros y esos entornos protectores que no solo ocurran en casa, sino que todos los Exacto. espacios sean seguros Sí. para ellos. Claro, esto es fundamental porque además yo siempre digo que hay cosas que protegen todo. Lograrán proteger en mayor o menor medida, pero hay cosas que es la educación, la información, la sensibilización, esos entornos protectores, el conocer sus derechos y demás, es algo que les protege de muchas cosas, no solo de la violencia en la familia o de la explotación sexual, de la violencia en el noviazgo, la Sí. violencia por iguales, el consumo de drogas, las conductas delincuentes. Entonces, hay cosas que son transversales, son soluciones o prevenciones transversales a un montón de problemas. Y poner el foco en ello Sí. es fundamental que logremos que estos niños y niñas se vinculen de manera sana y segura en diferentes entornos en su vida y que no solo casa sea segura, sino que el colegio, el barrio, la actividad extraescolar, Exacto. que todo sea un entorno seguro. Totalmente.
Pues te lo agradezco un montón, Alba, este rato con nosotros, enseñando y aprendiendo, aprendiendo un montón. No sé si quieres decir alguna cosita que no hayamos comentado, que te parezca relevante trasladar para seguir sensibilizando y seguir concienciando. No, sí, bueno, que los esfuerzos en prevención siempre son pocos, que es cierto que cada vez estamos trabajando más en programas basados en la evidencia, en cosas que funcionan de una forma muy óptima a nivel de inversión de recursos, y es cierto que tenemos un marco legislativo y cada vez unos recursos atencionales menos revictimizadores, como el modelo Barnahus, el juzgado especializado en infancia, cada vez tenemos más recursos, que estamos en un buen camino. Pero es cierto que no podemos ni confiarnos ni despistarnos, porque también avanza muy rápido la sociedad y las formas de violencia se transforman. La adolescencia ahora está expuesta a otras violencias que yo no sufría cuando era adolescente, que era muy poco probable que yo las sufriera porque no me movía en esos entornos en los que hoy día sí que se mueven, que es más pues las redes sociales, lo online. Entonces, claro, no podemos olvidarnos que esto hay que investigarlo para poder poner las intervenciones que sean adecuadas a cada problemática, y que esto es seguir trabajando, seguir haciendo estudios cada X tiempo también para poder saber si esa violencia ha cambiado, ha reducido, ha aumentado. Es fundamental. El estudio en el que se enmarca tanto el artículo de explotación como el informe de UNICEF sobre violencia en el entorno familiar viene de un estudio nacional que hemos analizado un montón de victimizaciones, pero esto hay que replicarlo. Esto no puede quedarse en algo que hicimos entre el año 2022 y 2024, sino que tiene que seguir adelante. Tiene que volver a repetirse para volver a saber qué tenemos que intervenir, con qué grupos son los más vulnerables. Y bueno, creo que es muy importante tener una fotografía real de la problemática para intervenir adecuadamente. Sin duda. Muchísimas gracias, Alba, me ha encantado este rato contigo. Te lo agradezco mucho. A ti, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues por la entrevista en general. Muchas gracias, te mando un abrazo grande.